Gracias, Señor, Padre Celestial. En la honra y la gloria, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Nos estamos conectando a través de Facebook Live, Tabernáculo de Salem. Gracias a todos por estar orando por nosotros. Amén. Estamos contentos con lo que Dios está haciendo en nuestros medios, pero seguimos orando, ¿verdad?, por todos aquellos que están enfermos, que están en algún hospital, por esas familias, ¿verdad?, que han perdido un ser querido. Seguimos orando, hermanos, pero a través de todo esto, ¿verdad?, la iglesia sigue caminando. La iglesia tenemos que seguir adelante, amén, haciendo todo lo que esté de nuestra parte, ¿verdad?, para fortalecer a la iglesia, para crecer, amén, para alcanzar almas, para honra y gloria del Señor Jesucristo. Pues este es el propósito, ¿verdad?, de la iglesia. Es el propósito de la iglesia alcanzar el mayor número de almas antes de la venida del Señor. Y pues a través, ¿verdad?, de lo que hoy podemos usar, que amén, es el Facebook, pues estamos transmitiendo estas enseñanzas. Hoy vamos a estar enseñando la tercera lección, ¿verdad?, sobre los dones, amén, los dones espirituales, ¿verdad?, pero los dones sobrenaturales, amén. Queremos darle gracias a Dios, ¿verdad?, por nuestro hermano Jerry Miranda, ¿verdad?, nuestro pastor, obispo, por su esposa, ¿verdad?, un gran milagro de Dios, por todo lo que Dios está haciendo. Dios le bendiga. Honramos, ¿verdad?, el ministerio y la visión de nuestro pastor, y queremos, ¿verdad?, pedirle a ustedes que sigamos orando. Vamos a seguir trabajando unidos en el nombre del Señor para hacer la obra de Dios, amén, en este lugar. Les pedimos que sigan orando, ¿verdad?, por mí, por mi esposa, por mi hija, por la familia Escamilla, para que el Señor, ¿verdad?, nos siga ayudando. Queremos también pedir una oración especial, ¿verdad? El día de hoy recibí una llamada de mi hermana y pedimos, ¿verdad?, oración por la hija de mi sobrina, una niña de 7 años, una niña muy especial, ¿verdad?, que tiene 7 años, pero ella nació con una deficiencia de defensas en su cuerpito, y ella desde que nació ha estado tomando medicamentos por causa de esta deficiencia. Y el día de hoy me llamaron, ¿verdad?, que la tuvieron que llevar al hospital para que hacerle un chequeo. No ha estado bien por los últimos días, ¿verdad? Tiene algunos días ya un poquito malita, y le van a hacer, ¿verdad?, pues la prueba del virus, del COVID-19. Y oramos a Dios, ¿verdad?, que todo, ¿verdad?, salga negativo en el nombre de Jesús, pero les pedimos, ¿verdad?, de sus oraciones. Ella se llama Camila, ¿verdad?, una niña muy especial de 7 años. Que el Señor le bendiga, ¿verdad?, ahí donde ella está, y mandamos, ¿verdad?, nuestras oraciones, ¿verdad?, para toda la familia. También pues orar, ¿verdad?, por todos, como dije, por todos los que están en algún hospital, por aquellos que han perdido algún ser querido, ¿verdad? Vamos a seguir orando. Pero en esta tarde, hermano, queremos compartir con usted también la bendición, ¿verdad?, de este estudio, y voy a dejar a mi esposa, ¿verdad?, que salude, y ella tiene algo especial para nosotros, ¿verdad?, antes de entrar al estudio. Mi esposa, ¿verdad?, que pues ha sido una bendición en mi vida a través de luchas, de pruebas, ¿verdad? Ella siempre está ahí apoyándome, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por ella. Y también me acompaña mi hija, amén, en esta tarde. Pero yo quiero darle este lugar a mi esposa para que ella, ¿verdad?, comparta con nosotros una bendición. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Estamos contentos una vez más de estar aquí por medio de estas redes sociales, y les pedimos de sus oraciones por la sobrina de mi esposo, que es también mi sobrina. Es una niña que la apreciamos bastante, a ella, a su mamá, a su papá y a toda la familia. En esta preciosa tarde yo quiero entonar una alabanza que tenía el deseo de cantar a una hermana muy especial.
Yo le quiero cantar este canto a nuestra hermana Miranda, nuestra hermana Teresa Miranda, con todo mi corazón, hermana. Eso es para usted y para el Señor también, ¿verdad? Y quiero leer una porción de la Biblia, donde Proverbios 31:10, donde dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y para mí la hermana Teresa Miranda ha sido de grande bendición, como muchas más han sido de bendición para mi vida. Quiero cantar esta alabanza para todas aquellas damas que son virtuosas en el Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús y Padre. En el nombre santo de Jesús. Parece mujer muy simple, quizás de poco entender, para sus conocimientos, el que hace a ella valer. Ella es mujer de oración, es un gigante nave, porque cuando habla con Dios, al cielo hace estremecer. Ante los ojos de Dios, ella es de muy alta estima. Es una mujer virtuosa que de su mano camina y lleva en su corazón la carga y las aflicciones, se las entrega a Dios en sus muchas oraciones. Sí, Señor, gracias, Señor. Gloria a Dios, todas aquellas aleluya. piedras preciosas, aleluya. Pasan las noches velando, por muchos intercediendo, y a veces cierra sus ojos cuando ya está amaneciendo. Aleluya. Intercede por sus hijos, por su esposo y sus hermanos, como acariciando a Dios, alza sus dóciles manos ante los ojos de Dios. Ella es de muy alta estima. Es una mujer virtuosa que de su mano camina y lleva en su corazón la carga y las aflicciones, se las entrega a Dios en sus muchas oraciones, se las entrega a Dios en sus muchas oraciones. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Pues ahí quedó, hermano, esta hermosa alabanza. Gloria al Señor. Que Dios bendiga, ¿verdad? La primera dama de la iglesia Tabernáculo de Salem, Tabernáculo de Gresham, nuestra hermana Teresa Miranda, ¿verdad? Y que Dios le siga bendiciendo. Dios bendiga a mi esposa también, ¿verdad? Pues también ella es una mujer virtuosa. Amén. Que Dios me ha bendecido. Amén. A través de todos estos años. Y le damos la honra y la gloria al Señor por lo que Él está haciendo. Amén. Hemos estado estudiando, hermanos, sobre los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? De los dones que Dios da. Esta es ya la tercera lección. Ojalá que muchos de ustedes, ¿verdad?, hayan escuchado las otras. Si no ha tenido, ¿verdad?, tiempo de verlo en vivo, ¿verdad?, ahí quedaron registradas. Amén, en Tabernáculo de Salem. Usted puede ir, amén, y una vez más volverlas a escuchar, ¿verdad? Para que si usted tiene alguna duda o quiere repasar una vez más las notas. Es de suma importancia, hermano, los dones espirituales hoy en día para la iglesia, para que la iglesia siga creciendo, para que trabaje más con más poder, se puede decir, con más autoridad,
necesitamos, ¿verdad? Aplicar los dones espirituales en nuestras vidas, y ojalá que a través de estas enseñanzas usted, ¿verdad?, pueda, o Dios pueda, amén, abrir en usted el entendimiento para que usted pueda ya empezar a practicar algunos de estos dones. No todos, ¿verdad?, tenemos, o más bien, no tenemos, una persona no puede tener todos los dones, ¿verdad?, pero algunos tienen 2, 3, algunos más, pero ciertamente Dios, amén, ha capacitado a la iglesia con estos dones. Muchas veces, ¿verdad?, no lo entendemos, amén, las cosas del Señor a veces, amén, no las podemos entender, pero a través de estos estudios podemos un poco comprender lo que Dios hace en nuestros medios. Dios es un Dios de milagros, como hemos venido diciendo, amén, como hemos venido enseñando y predicando. Dios es un Dios de milagros, Él puede hacer cosas maravillosas, y es a través de los dones que Dios ha equipado a la iglesia para que nuevas almas, ¿verdad?, sean ganadas, amén, pero también sean equipadas y que sean enviadas, amén, para así hacer la obra del Señor. Una vez más le damos gracias a todos aquellos que se están conectando, que el Señor Jesucristo les bendiga, amén, que Dios, amén, que Dios, amén, a través de esta enseñanza, Dios hable a su vida y a su corazón. Le mandamos un saludo, amén, a evangelista Juan García. Dios le bendiga, hermano, gusto de saludarle, amén. Nuestra hermana Sandy Matamoros, Dios le bendiga, hermana, amén. Nuestro hermano Christopher, Dios te bendiga, varón, qué bueno que estás ya conectado, amén. Aleluya. Para mi cuñada Angelina Escamilla, Dios le bendiga, que está también con nosotros, y todos aquellos que ya se van a estar conectando. Hermano Oscar Ramírez, Dios te bendiga, este tremendo joven que Dios usa grandemente. Oscar Ramírez, Dios te bendiga, amén. Nuestra hermana Yolanda también. Hermano Eric, reverendo, Dios le bendiga. Hermano Rodríguez, Eric Rodríguez, Dios le bendiga por estar con nosotros, amén. Y pues, hermanos, sigan orando, vamos a seguir orando, amén, por todo lo que Dios está haciendo. El día domingo tuvimos, amén, el día de ayer tuvimos un día hermoso, donde, ¿verdad?, 2 almas fueron bautizadas en el nombre precioso de Jesús, amén. Y también, ¿verdad?, nuestra hermana, fue una sorpresa, ¿verdad?, nuestra hermana Teresa Miranda pudo estar por primera vez después de muchas semanas, amén, después de muchos días pudo estar, ¿verdad?, atendiendo el servicio ahí en Tabernáculo de Salem, y nos sentimos privilegiados, ¿verdad?, de estar con ellos y gozarnos por todo lo que Dios está haciendo. Y sigamos orando, hermanos, los unos por los otros, ¿verdad? Una vez más recuerdo, amén, por esta niña, la hija de mi sobrina, esta niña Camila. Ella tiene 7 años y el día de hoy fue llevada, amén, al hospital, ¿verdad?, de emergencia, amén. Le van a hacer algunas pruebas. Ella nació con deficiencia, amén, en sus defensas, amén, y desde que nació ella está tomando medicamento para estas deficiencias, solo que tenemos un poquito de cuidado, ¿verdad?, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Les rogamos de sus oraciones, ¿verdad?, por esta niña de 7 años, amén. Ella se llama Camila, amén, en el nombre de Jesús. Pues vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios, amén. Si usted tiene sus notas, ¿verdad?, traiga sus notas, su lápiz, amén. Al final de esta lección vamos a contestar algunas preguntas, o lo que prepares, hermano. Vamos a dar oportunidad, ¿verdad?, para que usted, ¿verdad?, pueda también ahí contestar estas preguntas, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, y así aprender juntos. Quiero leer en el libro de Primera de Corintios capítulo 12, pues ese capítulo nos habla sobre los dones espirituales, amén, los dones de Dios. Pero quiero, amén, leer del capítulo 12, el verso 4, amén, aleluya, en adelante, amén, hasta el 11. En el nombre de Jesús, la palabra se lee, el poderoso nombre de Jesucristo. Dice capítulo 12, 1 Corintios 12, 4 en adelante. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Una vez más, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios que estuvimos hablando la semana pasada, amén, también, pero todos son 5, pero el Señor es el mismo. Dice en el 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Dice, pero cada uno
a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice en el 8, aquí viene la lista, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. En el 11 terminamos, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. En el nombre de Jesucristo, hermanos, ojalá usted haya leído con nosotros, ¿verdad?, esta porción bíblica, pero ahí vienen enumerados, gloria al Señor, 9 dones de los cuales vamos a estar hablando, ¿verdad?, o empezar a hablar hoy, amén, de los primeros, pero hay 9 dones sobrenaturales, le vamos a nombrar, son diversos dones, pero son sobrenaturales, y los vamos a dividir en 3 secciones, amén, porque la primera sección que vamos a considerar, amén, nos vamos a nombrar los dones de revelación, amén, dones de revelación. Número 1, palabra de sabiduría. Número 2, palabra de ciencia. Y número 3, discernimiento de espíritu. Una vez más, los dones de revelación son 3. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Dentro de los 9 dones sobrenaturales. La segunda lista los vamos a nombrar los dones de poder. Amén. La segunda lista, dones de poder, que son la fe, el hacer milagros y los dones de sanidad o la sanidad. Amén. El segundo grupo, ¿verdad?, de los dones sobrenaturales, los vamos a denominar dones de poder, que una vez más repito, fe, hacer milagros y dones de sanidad. Amén. Y el tercer grupo, para enumerar los 9, ¿verdad?, de los cuales ahorita leímos, ¿verdad?, en la escritura, vamos a denominar a los dones de hablar o de comunicación. Amén. Los dones de hablar o de comunicación, que son diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas y profecía. Amén. Solo que estos 9 dones ya están divididos. Y el tercer grupo, amén, son los dones de hablar o de comunicación. El primero es diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, y el tercero, profecía. Amén, apunte por ahí, estos 9 dones son 3 grupos, ¿verdad? Dones de revelación, los dones de poder y los dones de hablar. Amén. Pero en esta tarde, hermano, pues vamos a hablar, aunque hay diversidad de dones, ¿verdad?, como hemos leído, vamos a enfocarnos, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar de cada uno de estos dones. Ojalá nos alcance el tiempo. Amén. Tenemos el tiempo, ¿verdad?, limitado, ¿verdad?, porque no queremos tardarnos mucho y después esto se haga, ¿verdad?, muy cansado, ¿verdad? Quiero que guarden atención, ¿verdad?, porque vamos a estar hablando, vamos a empezar con los primeros dones, ¿verdad?, los dones de revelación, la primera lista de 3. Gloria al Señor. El apóstol Pablo allí dice, ¿verdad?, en Corintios 12, ¿verdad?, que Dios no quiere, o él dice, no queremos, hermanos, que ignoremos acerca de los dones espirituales. Amén. No, o tenemos que tener un poco de entendimiento, un poco de, por eso es bueno aprender, ¿verdad?, para no ser ignorantes acerca de los dones. Porque muchas veces suceden cosas en la iglesia, amén, y muchos, ¿verdad?, se asustan, muchos no saben lo que está pasando, pues son los dones del Señor, ¿verdad?, que se están manifestando, amén, y todos debemos de estar, amén, conectados, ¿verdad?, al mismo Espíritu, como leímos, todos estos dones, amén, son a través del mismo Espíritu de Dios. Y en esta hora, pues vamos a estar estudiando acerca de este primer grupo. Para este estudio, como dije, identificamos el primer grupo como los dones de revelación. El primer grupo son los dones de revelación. Y el primero es palabra de sabiduría. Amén, palabra de sabiduría.
Es el primer don que está enumerado, ¿verdad? Y donde leímos en 1 Corintios 12. La palabra griega para sabiduría en este pasaje es la palabra muy común, es Sofía, así como se escucha, S-O-F-I-A, Sofía, que significa sabiduría. Y sabiduría significa el comprender algo o comprendimiento, comprender lo que es verdadero, lo que es correcto y duradero. Amén. Esto es el significado de sabiduría. Comprender lo que es verdadero, correcto, amén, y duradero. Tiene sentido común y juicio sano. El conocimiento es una comprensión de los hechos, pero la sabiduría es una comprensión de cómo usar, amén, estos hechos. Voy a repetir esto, ¿verdad? Porque es muy importante. El conocimiento es una comprensión de los hechos, pero la sabiduría es una comprensión de cómo usar esos hechos. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones, amén, para hacer cosas que son provechosas. Para eso necesitamos la sabiduría. Hoy en día, ¿verdad? La iglesia necesita este don, ¿verdad? En cada uno de nosotros tenemos que ser sabios, amén. No la sabiduría como el mundo la da, amén, sino la sabiduría de Dios, que es muy diferente. El mundo juzga hasta cierto punto. En el mundo hay sabidurías, hay hombres sabios, hay hombres entendidos, hay hombres muy preparados, ¿verdad? En sus estudios, amén. Hay hombres que se preparan y tienen cierta sabiduría en sus trabajos, en lo que han logrado. Pero, hermano, necesitamos, amén, la sabiduría de Dios, este don, ¿verdad? Para tomar, gloria al Señor, buenas decisiones en nuestro caminar con Dios. Amén. La sabiduría, como dije, incluye buen juicio y buena dirección. Dios no imparte toda su sabiduría en una persona, ¿verdad? Sino Él, a través de este don, Dios nos da una palabra, una porción de sabiduría. La palabra griega en este pasaje, logos, amén, que típicamente se refiere al pensamiento o al hablar, el logos. El don de la palabra de sabiduría no concede la infidelidad, amén, ni la dirección divina en todos los asuntos, pero sí tiene que ver con una decisión o una necesidad específica, amén. Entonces, la palabra, el logos, amén, de sabiduría que Dios imparte a través de este don, amén, es para tomar una buena decisión, ¿verdad? Cuando es necesario. Un ejemplo, cuando usted va a cambiar de trabajo, simplemente necesita tal vez una palabra de sabiduría, amén, de su pastor, de un ministro, de alguien, ¿verdad? Que le va a dar palabra de Dios, y a través, ¿verdad?, de una palabra de sabiduría usted va a poder tomar una buena decisión. No, vuelvo y repito, no la sabiduría del humano, sino la sabiduría de Dios. Amén. Como ejemplo, ¿verdad? Quiero usar un ejemplo que se me viene a la mente, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad? Una familia nos preguntaron, hermano, mire, salió una buena oportunidad, ¿verdad? Vamos a tomar esta casa. Amén. ¿Verdad? Les daban oportunidad de comprar la casa, y Dios me dio una palabra de sabiduría para ellos. Amén. Y yo les dije, hermano, yo no siento que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Y los motivos, ¿verdad? Me dijeron, ¿por qué motivos? Está muy lejos, ¿verdad? De su trabajo, está lejos se va a alejar de la iglesia y puede, ¿verdad?, venir a su vida, pues, ¿verdad?, un enfriamiento espiritual. Y como quiera tomaron la casa, y sí sucedió, ¿verdad?, que con el tiempo ellos, ¿verdad?, tomaron la decisión de tomar la casa, no viendo la buena oportunidad que se les ofrecía. Pero ¿qué pasó? ¿Verdad? No recibieron la palabra de sabiduría espiritual. Como se alejaron, ¿verdad?, de la iglesia, de las cosas espirituales, su vida espiritual, ¿verdad?, vino en decamiento. O sea, se enfriaron, para que mejor me entienda,
¿Y qué pasó? Eso afectó no nomás a ellos, sino a su familia. Solo que, hermanos, nosotros necesitamos tener cuidado, ¿verdad? Cuando nos den un consejo espiritual. Si alguien tiene este don, son los pastores, ¿verdad? El pastor, cuando usted necesite un consejo, amén, y una palabra de sabiduría, no vaya con el compadre, no vaya con la comadre, no vaya con el vecino, ¿verdad? Que apenas se está conociendo. Vaya con su pastor, amén. Pida un consejo y orando a Dios, ¿verdad? Que Dios le va a dar entendimiento para tomar la mejor decisión. Y en esos momentos específicos es cuando necesitamos la palabra de sabiduría, amén. Eso es lo que es bien importante. Hacer esto en la escritura, amén, viene, hay muchos ejemplos, pero voy a tomar ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo iba embarcado hacia Roma, lo habían enviado a Roma, pero Dios le dio una palabra a él, diciéndole, amén, que hablara con los varones de ahí. Déjenme leo, ¿verdad? En Hechos 27:9 y 10. Él les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Amén. Sin embargo, amén, los que iban ahí, los marineros profesionales, ellos concluyeron que no había peligro, y que dice que vino un viento suave, comenzó a soplar del sur, y aparentemente confirmaron la opinión de ellos. Pero ellos ignoraron las palabras del apóstol Pablo y zarparon, ¿verdad? Salieron en el barco. Pronto se encontraron con una violenta tempestad en la cual perecieron tanto la carga como la nave. Dice que perdieron todos y habrían perdido sus vidas también si no hubiera sido por la intervención de Dios y más consejos del apóstol Pablo. En este relato podemos ver la sabiduría humana. Los marineros dijeron: no, todo se mira bien, parece que está todo bien. Confiaron en su experiencia y, ¿verdad?, en lo que miraban. La observación, ¿verdad?, que ellos hicieron, dijeron que no había peligro en zarpar. Pero el apóstol Pablo no tenía ninguna razón humana para pensar lo contrario, pero Dios le había dado una palabra de sabiduría. Y por medio del don de esta palabra de sabiduría divina, Pablo, amén, sabía que era peligroso. Dios le dio una dirección sobrenatural aparte del juicio humano. Aunque inicialmente el centurión ignoró el consejo de Pablo, la palabra de sabiduría que se le dio a Pablo, le dio a Pablo credibilidad, ¿verdad?, a la luz de los eventos que estaban aconteciendo, que al final todos, ¿verdad?, empezaron a poner atención a las instrucciones, ¿verdad?, de Pablo para salvar sus vidas. O sea que de primero no le hicieron caso, pero cuando vieron, ¿verdad?, lo que pasó y que él ya les había dicho que no era buen tiempo para navegar, amén, que iba a haber pérdida, que iba a haber perjuicio, entonces cuando pasó todo esto ya le tomaron más atención y le obedecieron y pudieron salvar sus vidas, amén. Y muchas veces así acontece, hermano, hasta que no vemos, ¿verdad?, las situaciones difíciles, ¿verdad?, entonces, le haya hecho caso al pastor, haya hecho caso al consejo que él me dio, ¿verdad?, porque él nos dio palabra de sabiduría, amén. Y más del tiempo cuando vienen estos casos, la palabra de sabiduría que Dios da al pastor, hermano, a veces no nos va a gustar, a veces no nos vamos a sentir como que eso es lo bueno, pero yo también he reconocido que cuando uno obedece, escuche esto, porque Dios honra la obediencia, yo siempre lo repito, aunque el consejo nos parezca contrario a lo que vemos, a lo que, ¿verdad?, pues un buen trabajo, una buena casa, y el pastor me está diciendo que me espere o que no la tome, hermano, Dios va a honrar su obediencia. Aunque ese trabajo sea muy bueno, si usted obra, amén, en obediencia, de una manera u otra, Dios va a honrar su obediencia y le va a dar algo mucho mejor. Solo que tengamos cuidado, hermano, amén, y pongamos atención
cuando, amén, Dios nos dé una palabra de sabiduría. Amén. La segunda palabra, amén, voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido, hermano. La segunda palabra, amén, del primer grupo es la palabra de ciencia. Amén. El segundo don sobrenatural, ¿verdad? Es el de revelación, es palabra de ciencia. Es el segundo don en 1 Corintios 12. La palabra de ciencia viene del griego, en este pasaje, a ver si lo pronuncio bien, ¿verdad? La palabra griega que significa ciencia es gnosis, con G de gato, N-O-S-I-S, y gnosis, o gnosis, con G. La G es muda, o sea, no se puede leer, pero lleva una G y luego así como se escucha, gnosis. Esta es la palabra griega para ciencia, amén. ¿Qué significa familiaridad o atención? Amén. O la suma de lo que ha sido percibido, descubierto o aprendido. Amén. La suma de lo que hemos recibido, descubierto o aprendido. Este don, el don de ciencia, se trata de una revelación de información divina. Escuche bien esto. A quien no lo conoce por medios naturales, aunque a otra persona pueda conocerlo, el receptor lo obtiene del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, como leímos. Como la palabra sabiduría, también la palabra ciencia no significa toda la ciencia de Dios, sino una porción o una parte de la ciencia de Dios que Dios da en tiempos específicos. Desde el texto y el contexto del capítulo 12, amén, podemos, capítulo 12 al 14 de Corintios, podemos definir la palabra de ciencia como el don sobrenatural de una porción de información divina para una necesidad específica. O sea, una vez más, voy a repetir esto. La ciencia es el don sobrenatural de una porción de información divina para una necesidad específica. En Hechos capítulo 5, del 1 en adelante, aquí ya viene un ejemplo de este don. Dice ahí, pero 5 del 1 en adelante, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, amén, no sé si usted ha escuchado la historia de Ananías y Zafira, con su mujer Zafira, dice, vendió una heredad, pero él sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro, le preguntó Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola, dice, no se te quedaba a ti, y vendiéndola, dijo, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea que Ananías y Zafira vendieron una propiedad y trajeron una porción de esa propiedad que ellos habían vendido, la trajeron a los apóstoles y le dijeron, mira, aquí está, esto es lo que recibimos por tal, ¿verdad? Vendimos esta heredad y esto es lo que tenemos. Y ellos pues mintieron al varón de Dios, al Espíritu de Dios, y el apóstol Pedro, amén, pues Dios le dio ahí una palabra de ciencia. Mire, vamos a seguir leyendo. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Amén. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, porque conviniste en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y a ti
y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Solo que aquí Dios reveló milagrosamente al apóstol Pedro información secreta, amén, conocida solamente por Ananías y Zacarías, amén. Ellos disimularon o hicieron ver como que habían entregado el precio total de su terreno, amén, a la iglesia, cuando en realidad entregaron solamente una parte. Aunque tenían derecho de quedarse con todo el dinero, ellos pecaron por mentir al Espíritu de Dios, a la iglesia, y Dios le reveló la verdad al apóstol Pedro, amén. Solo que este es un buen ejemplo, hermano. También así, ¿verdad? Dios usa este don en la iglesia. Y más del tiempo, lo voy a ser sincero, sí Dios puede usar a otras personas, pero dentro de la obra, amén, dentro del grupo de creyentes, ¿verdad?, que se considera iglesia, amén, el pastor, Dios trata primero con el pastor. Dios le da una palabra de sabiduría, una palabra de esencia, amén, de lo que se está llevando a cabo. Entonces es necesario, amén, entender, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado, hermano, y orar a Dios, que Dios también nos revele a cada uno de nosotros, ¿verdad?, este don, o que Dios nos pueda usar en este don y darnos a conocer cosas, ¿verdad?, de antemano que pueden suceder o que están sucediendo dentro de la obra de Dios o dentro de nuestras familias. Amén. Solo que este es el segundo don de revelación, porque Dios revela a través de estos dones. Dios revela, amén, a través de la palabra de sabiduría, a través de la palabra de ciencia. Dios revela un propósito, amén, específico para una situación específica. Gloria a Dios, amén. Solo que ese es el segundo don sobrenatural, amén. Y el tercer don del cual vamos a hablar, gloria al Señor, amén, en esta hora, es el discernimiento de espíritus, amén. Es el tercero del primer grupo de los dones de revelación. El tercero es discernimiento de espíritus. Primera de Corintios 12:10 dice, enumera el don de discernimiento de espíritus como los otros dos dones del que ya, amén, hemos estado hablando. Incluye una revelación de Dios, pero no una revelación de toda la mente de Dios. No es un don general de discernimiento, pero es específicamente un discernimiento de espíritus. La palabra discernimiento significa claridad, amén, de juicio. Se refiere a la habilidad de hacer una distinción o una determinación correcta. Amén. Discernimiento, amén, significa la claridad para tomar juicio, amén, y la habilidad de hacer una distinción o determinación correcta. Amén. Es necesario, hermano, este don también en la iglesia. El discernimiento, amén, es también, tal como hemos estado diciendo, distinguir, más sencillo, distinguir la verdad del error. Entonces, el discernimiento de espíritus incluye, amén, una visión clara y un juicio claro con relación a los espíritus. Amén. A veces, hermano, nosotros hablamos con ciertas personas y nos piden un consejo o nos hablan de cierto problema, pero nosotros tenemos que discernir el espíritu, porque el diablo, hermano, usa, amén, su astucia. ¿Para qué? Para traer división a la iglesia, traer división entre los hermanos, traer división entre las familias. A veces por una cosa tan pequeña, ¿verdad? Si no tenemos cuidado, amén, el diablo lo hace, ¿verdad? Como decimos, hace una tormenta en medio de un vaso.
¿Por qué? Porque no estamos, amén, discerniendo los espíritus. Cuando una persona viene y nos dice, se puede decir, a veces se usa, amén, una palabra por otra, ¿verdad? O a veces ellos usan la exageración. ¿Y qué pasa? De una cosa pequeña se hace una cosa grande porque no sabemos que aquella persona nos está hablando queriendo hacer daño. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay tres posibles fuentes, Hay tres fuentes, amén, de una actividad espiritual. Escuche bien, hay tres fuentes, amén, de una actividad espiritual. Primero es la primera fuente puede ser Dios y sus ángeles. Amén. Cuando hay un espíritu, si usted es sensible a los espíritus, tiene discernimiento de espíritus, usted va a entender cuando es de Dios o cuando es algo bueno. El segundo, amén, la segunda fuente es el mismo diablo y sus demonios. Cuando, ¿verdad? El espíritu es malo, amén, y quiere traer maldad a nuestras vidas. Y la tercera fuente es el espíritu humano, que es nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. Solo que hay tres fuentes de actividades espirituales. Estas tres fuentes es Dios, el diablo y el ser humano. Dios y sus ángeles, el diablo y sus demonios, o el espíritu humano. Estas son las tres fuentes, ¿verdad?, de las actividades de una actividad espiritual. Y nosotros necesitamos este don para entender, ¿verdad?, con qué espíritu estamos tratando. Vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios. Dice, lo encontramos en Hechos capítulo 16, verso 16. Dice que Pablo estaba en la ciudad de Filipos y aconteció que mientras íbamos a la oración, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, amén, más desagradando a Pablo, amén, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora, amén. Fíjese, entonces aquí si no tenemos cuidado, hermanos, el apóstol Pablo pudo decir, pues ella me está halagando, amén, nos está dando buenas palabras, ella estaba diciendo, ¿verdad?, estaba dando voces, ¿verdad?, que estos eran siervos del Dios Altísimo y, ¿verdad?, que os anuncian el camino de salvación. Estaba diciendo algo verdadero, estaba diciendo algo que estaba levantando, ¿verdad?, o exaltando a Pablo y a los que con él iban. Amén, porque si era cierto, ellos son siervos del Dios Altísimo y ciertamente estaban anunciando el camino de la salvación. Pero el espíritu de esta muchacha no era el correcto. Para muchos, ¿verdad?, si nos detenemos ahí, muchos van a decir, no, pues estaba hablando bien, estaba halagando, estaba diciendo, ¿verdad?, que esos hombres eran siervos del Dios Altísimo, amén, y estaba diciendo que anunciaban el camino de salvación. Es correcto, pero el espíritu no era el correcto. Ella tenía un espíritu de adivinación. A veces, hermano, se nos van a acercar personas, amistades, y van a decir, este varón sí es, ¿verdad?, sí es un hijo de Dios, este varón, ¿verdad?, sí teme a Dios, y a veces hablan irónicamente. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, porque a veces el diablo usa estos espíritus para traer contrariedad, ¿verdad?, a nuestras vidas, y necesitamos la operación, amén, del don de revelación, que es discernimiento de espíritus. Amén. Tenemos que tener cuidado, hermano, de aquellos que nos halagan, que nos levantan, ¿verdad?, pero lo están haciendo irónicamente o con un espíritu, ¿verdad?, que no es correcto. Amén. También, hermano, tenemos que tener cuidado
¿verdad? Y pedirle a Dios que nos dé discernimientos de espíritus, porque hay gente, ¿verdad?, que todo el tiempo está culpando al diablo o a sus demonios de lo que le está aconteciendo. Un ejemplo, ¿verdad? No, este diablo, dicen, ya me trae, ¿verdad? Me causó este problema, me causó esto, lo otro. ¿Qué problema? No, pues me metí en un problema, ¿verdad? Y tuve un pleito con esta persona. Oh, está bien. Pero no dicen, ¿verdad?, que ese pleito, pues fue saliendo de, de un lugar donde no deberían de estar. Por ejemplo, de un bar, de una cantina. Amén. Y se le echan la culpa al diablo, ¿verdad? Que el diablo, ¿verdad? A través del diablo tuvieron ese problema y a lo mejor fueron a parar a la cárcel. No es directamente el diablo, hermano, sino que esta persona, ¿verdad? Por eso digo que hay tres fuentes de los espíritus. Esta persona en su espíritu cometió un error y andaba en un lugar donde no debería de andar. Amén. Y por su juicio, ¿verdad? Por no tener justo juicio, se metió en este problema. Y hay gente que siempre le echan la culpa al diablo, y el diablo ya me trae, el diablo me hizo esto y lo otro, cuando a veces es uno mismo, es el espíritu, es nuestras decisiones, nuestras malas decisiones nos meten en problemas. Amén. Y dicen, el pastor, ¿verdad, hermano? Ore por mí, estoy en una prueba muy grande, ¿verdad? Y no son pruebas, son problemas que uno se mete. Una cosa es, ¿verdad?, una prueba. Amén. Y otra cosa es un problema. No es lo mismo. Un problema, amén, no es una prueba. Nosotros nos metemos en problemas por nuestras malas decisiones, por no buscar en oración, ¿verdad?, los dones de Dios, que nos dé una palabra de sabiduría, que nos dé una palabra de esencia, o que Dios nos dé discernimiento de espíritus. Cometemos errores, ¿verdad?, en nuestras decisiones, y a veces estamos pidiéndole a Dios que nos ayude, hermano, cuando nosotros, ¿verdad?, no tomamos atención, ¿verdad?, y tomamos decisiones a la ligera. Y por eso son necesarios, amén. Es necesario o es importante saber cuando un espíritu, ¿verdad?, o de dónde viene ese espíritu. Si es un espíritu maligno pero es un error atribuir cada pecado o acción mala a la obra directa de un espíritu maligno del enemigo. Aunque el diablo nos tienta a pecar y se aprovecha plenamente de nuestras decisiones y acciones incorrectas, el pecado humano es principalmente el resultado de la naturaleza humana pecaminosa. Amén. Y de las decisiones humanas. O sea, nuestra naturaleza humana, ¿verdad?, nos pucha a cometer errores. Amén. Pero tenemos que, hermano, tener cuidado en todo esto. No le eche la culpa, amén, de todo al diablo, hermano. A veces, ¿verdad?, somos nosotros y no estamos discerniendo los espíritus. Lo que debemos, todos los dones son necesarios, todos los dones son para nuestro beneficio, ¿verdad? Los dones sobrenaturales sobre la palabra de sabiduría, la palabra de esencia y el discernimiento de espíritus, amén, son dados a la iglesia, al cuerpo, para nuestro beneficio. En resumen, hermano, como todos los dones sobrenaturales son, o estos dones que hemos leído, son dones de revelación, son potencialmente disponibles a cada creyente lleno del Espíritu Santo. En momentos de decisiones, necesidades urgentes o de crisis, cada uno de nosotros debemos de clamar al Señor para que nos conceda, amén, los dones sobrenaturales, como de sabiduría, como de esencia o de discernimiento de espíritus, amén, según sea la necesidad para tomar buenas decisiones. Amén. Por su propia naturaleza esperaríamos que estos dones fuesen los más valiosos para los que ocupan el liderazgo espiritual. Al menudo Dios le concederá a un pastor, amén, dirección sobrenatural para una decisión difíciles, ciencia sobrenatural en relación a un problema oculto en la iglesia, o discernimiento de espíritus en relación a un espíritu que se opone al ministerio. Los tres dones de los cuales hemos estado hablando, amén, escuche esto, los tres dones están relacionados. ¿Por qué? ¿Por qué están relacionados? Amén. O se pueden confundir, porque están relacionados íntimamente.
¿Por qué se pueden confundir los tres dones? Porque están relacionados íntimamente. O sea, los tres se pueden confundir fácilmente. Una persona puede interpretar una ciencia o operación como la manifestación de uno de los dones, mientras otra persona quizás considere que fue la operación de otro don. Y no importa cómo lo clasifiquemos, todos podemos reconocer, amén, o debemos de reconocer que esa acción o esa obra viene del Espíritu Santo. En pocas palabras, no importa, amén, si usted lo califica, no, estas palabras de sabiduría, estas palabras de ciencia, o aquí, ¿verdad? Vamos a usar discernimiento de espíritu. Tenemos que entender que todo, amén, es obra del Espíritu Santo, amén. Solo que ahora vamos a finalizar, hermano. Ojalá, ¿verdad? No estemos tan aburridos, pero nos faltan las 7 preguntas. Gloria a Dios. Amén. Ojalá usted, ¿verdad?, ya tenga ahí sus respuestas. Pero quiero dar, amén, quiero dar la respuesta a las preguntas. Déjenme leer esto, o sea, dice aquí, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y discernimiento de espíritus, estos son los dones que operan en tiempos de necesidad espiritual para poder funcionar como Dios quiere y para frustrar las obras engañadoras de Satanás. La iglesia o nosotros necesitamos la operación de estos dones el día de hoy. O sea, es necesario buscar estos dones en nuestras vidas. Solo que, hermanos, vamos a concluir vamos a dar las respuestas a las 7 preguntas. Amén. Si no pudo captar todo lo que enseñamos, ¿verdad?, va a quedar grabado y usted lo puede seguir. Pero rápidamente quiero dar las respuestas en conclusión, ¿verdad?, dar las respuestas a las 7 preguntas. Amén. ¿Cuáles son los 3 dones de revelación? Es el primer. Amén. Ojalá usted lo haya apuntado. Amén. Ojalá ya lo tenga apuntado. Es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Amén. Los 3 dones de revelación son los dones que hablamos hoy en este estudio. El segundo es cuáles son los 3 dones de poder. Están calificados los dones de poder. Y es fe, amén, sanidad y milagros. Fe, sanidad y milagros. ¿Verdad? Estos son los dones de poder. Fe, sanidad y el hacer milagros. Amén. La tercera pregunta. ¿Cuáles son los 3 dones de comunicación? Amén. De los 9 dones sobrenaturales. Los últimos 3 es diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Los 3 dones de comunicación son diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas y profecía. Amén. La pregunta número 4, ¿cuál es el significado de sabiduría? Comprender lo que es verdadero, correcto y duradero. Simplemente, sabiduría es comprender lo que es verdadero, correcto y duradero. Amén. Este es el significado de sabiduría. Comprender lo que es verdadero, correcto y duradero. Y la sabiduría de Dios sobrepasa la sabiduría del ser humano. La pregunta número 5. ¿Cuál es la palabra griega para ciencia? Amén. Es un poquito difícil de pronunciar. Gnosis. Con G, lleva la G, ¿verdad? Pero la G es muda, o sea que no se puede leer, no se lee. Se escribe con G, pero se lee gnosis. Gnosis es la palabra griega para ciencia. Y la pregunta número 6, ¿cuáles son las 3 fuentes de actividad espirituales? Amén. Estuvimos compartiendo esto, ¿verdad? En lo que hemos estado estudiando. ¿Cuáles son las 3 diferentes actividades espirituales o las 3 fuentes de actividad espiritual? La número 1, Dios y sus ángeles. Número 2, Dios y sus demonios. Y número 3,
el espíritu humano. Estas son las tres fuentes de actividades espirituales: Dios y sus ángeles, el diablo y sus demonios, o el espíritu humano. Cuando usted quiera discernir un espíritu, hágase esta pregunta: ¿de cuál de estos grupos queda? ¿Es de Dios y sus ángeles? ¿O ese espíritu es del diablo, de sus demonios? ¿O es simplemente del espíritu humano? De estas tres fuentes, amén, es toda la actividad espiritual. Y la pregunta número 7. Los tres dones de revelación se pueden confundir entre sí. ¿Por qué? ¿O por qué se confunden entre sí? Pues simplemente, como leímos, hermanos, están relacionados íntimamente, se parecen mucho, están relacionados, amén. La palabra de sabiduría se puede confundir con palabra de ciencia, amén, y viceversa. Y los espíritus también se pueden confundir, solo que están relacionados íntimamente porque son dones de revelación, amén. Solo que, hermanos, esta es la respuesta a la pregunta número 7. Amén. ¿Por qué se pueden confundir entre sí? Porque están relacionados íntimamente. Amén. Ojalá, ¿verdad?, que usted haya contestado correctamente esas preguntas. Pero en el nombre de Jesús, hermano, vamos a seguir adelante. La próxima semana vamos a hablar del siguiente grupo, amén, de dones. Queremos, ¿verdad?, que usted, después de estos estudios, amén, de esta serie de estudios, usted pueda tomar su lugar y aprender y entender, hermano, que todos los dones, amén, son necesarios dentro de la iglesia para que la iglesia crezca, para que la iglesia siga adelante. Como dice ese canto, ¿verdad? La iglesia sigue caminando a través de luchas, a través de pruebas. Necesitamos los dones de Dios, necesitamos ejercer estos dones de Dios, amén, para hacer frente a las acechanzas del diablo. Necesitamos que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, que nos dé palabra de esencia también, que nos dé el discernimiento para saber, ¿verdad?, cuando alguien viene a nosotros, qué espíritu, amén, con qué clase de espíritu estamos tratando. Y todo esto es necesario hoy en día, hoy más que nunca, para seguir adelante, amén, en el camino del Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermano. Vamos a seguir, amén, adelante en el nombre de Jesús. No deje que nada lo detenga. Los esperamos la próxima semana, amén, el lunes a las 7:30 para seguir, ¿verdad?, con este tema sobre los dones sobrenaturales, amén, del Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo les bendiga, amén, los guarde, y estamos en victoria en el nombre precioso de Jesús. Saludos y honramos a nuestro hermano pastor, amén, obispo Jerry Miranda, su esposa, hermana Teresa Miranda. Dios les bendiga. Adelante en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, la obra de tus manos. Pedimos oración por la hermana Rosy Hernández en esta hora. Señor, bendícela ahí donde ella se encuentra, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, aleluya, también, ¿verdad?, por nuestra hermanita, amén, por esta niña Camila, Señor, ahí donde ella se encuentra. Manda, Señor, tu ángel, Padre Celestial, tócala, Padre Santo, para que ella, Señor, aleluya, siga, amén, creciendo sanamente. Reprendemos todo malestar, toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Por todos aquellos que han perdido un ser querido, Señor, fortaléceles, Padre Santo, en estos momentos. Fortalece tu iglesia, Señor, por los hermanos pastores, Señor, por los evangelistas, por cada ministerio, Señor. Los ponemos en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos adelante en el nombre de Jesús.